Bueno, debido a que hemos tenido interrupciones, vamos a continuar con la pregunta por la que íbamos. Y bueno, esta pregunta es un poquito polémica, porque me gustaría que me dijeras si piensas realmente que hay censura en Europa. Y en caso de haber censura, tú como escritor, ¿piensas que hay que autocensurarse a la hora de escribir? ¿Cuál es tu opinión, Santiago? Voy a empezar por la segunda pregunta, respondiéndote con una frase de María Zambrano, que dice, hay cosas que no pueden decirse y esto es cierto, pero eso es precisamente lo que tiene que escribir el escritor. O sea que dentro del decoro y de la elegancia, creo que no hay que autocensurarse nunca. De hecho, bueno, para responder también a tu primera pregunta, censura ha habido siempre. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando durante el curso y el transcurso de una conversación con Lorena Maldonado, que es la jefa de cultura del Español, sabrás que el Español es el diario de prensa, es decir, el periódico más leído digital de España, porque luego está en el ABC y el País, pero esos tienen también en papel, que suman ambos, pero de prensa digital el Español es el que más. Y entonces a mí Lorena Maldonado me dice que le envíe un ejemplar de mi libro para sacar una reseña, para sacar una entrevista, y bueno, yo me dirijo aquí a Paseo del Prado, enfrente de mi casa, donde está la sucursal de correos, y se lo envío. Transcurridos un par de meses, me pongo en contacto con ella, bueno, y parece ser que mi libro no entraba dentro, no comulgaba con las ruedas de molino de la agenda progre, y entonces pues no salió a la luz. Y tú sabes que los autores vivimos de nuestra visibilidad, con lo cual a mí me fastidió bastante, porque yo hago muchas ventas con esto de las entrevistas, es decir, cuando me entrevistó Voz Populi, por ejemplo, pues gané un montón de dinero. Cuando me entrevistaron ciertos diarios de Madrid, pues eso repercute siempre en tu visibilidad y en tus ventas. Y este que era el periódico más importante de España, digital, pues al final te hace la putada, ¿no? Por ahí te digo que hay censura. Y luego, pues yo es que estoy siempre en contra de la censura, hasta tal extremo que hace poco estaba leyendo un libro que se llama La guerra de Hitler, que está escrito por David Irving, que es un autor supuestamente negacionista. De hecho, fue condenado a 3 años de cárcel, aunque luego solamente pasó 1. Y realmente el libro, que es más literario que histórico, que no deja de ser una novela, lo que insinúa es que Hitler se enteró del Holocausto después, porque el Holocausto fue perreñado por Heinrich Himmler. Y entonces, bueno, esto que es discutible, evidentemente es una ficción, no tiene por qué coincidir con la realidad. La realidad llega hasta un punto, la realidad histórica, y el escritor, el novelista, la completa. También es cierto que nunca se encontró, y se ofrece, creo que es $1 millón, al que encuentre una orden firmada por Hitler para la solución final. Esa orden no existió. ¿Por qué? Porque seguramente lo hizo verbalmente. Hombre, leyendo Mi lucha, tú sabes que Hitler no simpatizaba con los judíos, eso es evidente. Y yo tengo bastante claro que él ordenó la solución final. Pero claro, tú al no encontrar un documento histórico, como novelista de novela histórica, puedes completar la realidad. Entonces yo no entiendo por qué por estas novelas te puedan meter en la cárcel, ¿entiendes? Por mucho que yo no sea ni mucho menos ningún negacionista, pero desde luego que no entiendo la censura. Para mí el arte no tiene que tener censuras. Yo opino lo mismo que tú, y además me gustaría añadir, para que la gente lo sepa, que YouTube está siendo muy censurado, sobre todo como yo, en el mundo del misterio. Muchísimos y tenemos que hablar en clave, como puede ser, por ejemplo, el tema de qué pasa con los niños que desaparecen. En Europa, no sé si sabes que hay 20.000 niños que desaparecen al año, y muchos de los casos no se los lleva un señor malo para pedir un rescate, sino que son llevados a determinadas sociedades secretas que hacen ciertas cosas con ellos que aquí no podemos hablar. Pero es un tema muy polémico. Y respecto a lo que has comentado, que me ha parecido interesantísimo, de ese escritor que hablaba de ese documento que nunca firmó Hitler, vamos a comentar también que dentro de un mes aproximadamente vamos a abrir un canal que se va a llamar Historia, Tradición y Costumbres en Europa, y vamos a hablar un poquito de toda la historia militar, de todos estos asuntos, también de las costumbres españolas que se están perdiendo a pasos agigantados, ese tradicionalismo que ya parece que está desapareciendo, y además vamos a hablar, por ejemplo, de estos temas, ¿no? Cómo realmente casi las SS fueron un departamento aparte donde Heinrich Himmler, pues bueno, tomó ahí el mando y fue el que voluntariamente fue muy a saco por el tema judío, ¿no? Como apuntaron algunos escritores. En fin, simplemente comentárselo a los aficionados de Planeta Conspirativo para que lo sepan. Vamos a continuar con la entrevista, Santiago, porque ahora me gustaría que me dijeras qué diferencia encuentras entre periodismo y literatura y cómo crees que va a evolucionar todo esto. Bueno, vamos a ver, el periodismo es contar lo que pasó en pasado y literatura es contar lo que pasa, porque los sentimientos, los anhelos, todo esto no cambia. ¿Vale? Lo que cambia son las nuevas tecnologías. Una noticia de antes de ayer, pues mañana ya no tiene vigor, no tiene vigencia. Sin embargo, una novela de hace 200 años, pues mañana tiene la misma vigencia. Los catedráticos norteamericanos dicen, literature needs to be timeless. La literatura tiene que ser eterna.
Es decir, la trascendencia de la literatura frente a la inmanencia del periodismo. El periodismo es caduco, la literatura no. Muy interesante, la verdad. Y si piensas, ya que has hablado de todo esto, pues de la caducidad y no caducidad, si piensas que la literatura es ficción, si nos sirve como ficción, o en qué medida la literatura se acerca a la realidad. ¿Qué simbología tiene todo esto? La literatura, por ejemplo, sirve para acercarte a la historia. Tú lees Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad, y te acerca a momentos cumbre del ser humano. Tú lees el realismo mágico y te acerca al modus vivendi de Latinoamérica. Lees a Mario Vargas Llosa. Yo cuando he estado, por ejemplo, en Brasil o he estado en República Dominicana, pues me decían los dominicanos, ¿cómo sabes tanto de nuestra cultura? Si sabes casi más historia que nosotros. Bueno, porque yo me había acercado a través, por ejemplo, de la fiesta del Chivo, que es una de las novelas más importantes de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que lo que hace la literatura es acercarte a la historia, que de por sí es muy hermética, muy cerrada. Aunque también es verdad que la historia ha tenido críticas como que, bueno, como es literatura, muchos filósofos dicen, bueno, es que la historia no deja de ser literatura, es literatura escrita por los vencedores. Bueno, esto no es del todo cierto, porque es verdad que a veces se utilizan fuentes intencionadas, pero normalmente, pues la historia, tú sabes que se contrasta. Por ejemplo, ¿por qué podemos decir que existió Jesús? Bueno, pues porque hay ciertos historiadores que no son cristianos, Flavio Josefo, Tácito, etcétera, que hablan de Jesús y coincide con los testamentos. Entonces, bueno, ahí ves que si gente que no es cristiana está hablando de eso, pues bueno, que será verdad, ¿vale? Entonces, digamos que la historia para mí no es literatura, la historia es mucho más seria que la literatura. La literatura lo que nos hace es acercarnos a la historia al gran público. Ese es mi punto de vista. Yo, bueno, quería hacer un pequeño matiz para apuntalar esto de manera gráfica, es decir, si alguien quiere informarse de Cleopatra, no es lo mismo leerlo en un libro de historia, pues cómo ha ido su vida, sino que coja su novela y que lea, y así comprenderá más ese contexto histórico, comprenderá más ese momento de la época si la lee en literatura, por supuesto. Yo, de hecho, un profesor mío de Historia del Arte siempre nos matizaba que leyéramos muchísima literatura de épocas concretas para entender la mentalidad que tenían esos pueblos en aquella época, desde luego. Y bueno, Santiago, la verdad que hoy nos estás contando cosas sorprendentes, muy sorprendentes. Me gustaría ahora que me dijeras qué diferencia encuentras entre un escritor y un político. Vamos a ver. Vamos a ver, eso es lo contrario, porque el político, como lo que utiliza esa manipulación del lenguaje y el populismo para ganar votos, está pintando una mentira como si fuese una verdad, ¿no? Y sin embargo, el escritor siempre cuenta su propia verdad. Aunque te esté contando una historia de ficción, el escritor habla de su propia verdad. Nietzsche dice, lo único que merece la pena leer es lo que un hombre escribe con su sangre. Vale, entonces, digamos, la honestidad del escritor frente a la falsedad del político. Bueno, hay excepciones, hay políticos muy buenos, ¿no? A nivel regional, por ejemplo, en mi pueblo, tú que está en la Alberca, pues el alcalde de San Miguel, Manolo, era muy bueno, el de San Esteban, Antonio, era buenísimo. ¿Pero por qué? Porque es a un nivel regional. Es un nivel en el que se sienten identificados con su pueblo y lo hacen vocacionalmente. Normalmente los que están aquí arriba, estos politicuchos, no se identifican con nada más que con el dinero. Entonces, claro, una vez que llegas a las altas esferas, pues como el dinero público no es de nadie, pues vamos a trincar lo que podamos. Sí. Lo mismo pasa también, por desgracia, con la Iglesia. El pequeño cura rural es una maravilla, se entrega a su pueblo, pero ya el Vaticano, bueno, todos sabemos lo que ocurre ahí, ¿no? O nos lo imaginamos. Bueno, Santiago, yo la verdad que te he leído la obra de la fórmula de bestseller y me ha encantado. Además, sí, hemos aquí hablado de ella en otros videoprogramas. También me ha dicho un pajarito por aquí que estás haciendo una obra nueva. Bueno, nos gustaría que nos contaras a mí y a los espectadores para cuándo va a salir esa siguiente obra. Bueno, vamos a ver por partes. La fórmula del bestseller ha tenido bastante éxito. De hecho, si entras en Google, todas las reseñas que hubo, y yo no compro las reseñas porque yo no soy un autor favorecido por la industria cultural que tenga periódicos ni influencia ni potencia para manipular la crítica de un crítico, todas y cada una fueron positivas. En mayor o menor medida. Hay algún comentario negativo de algún lector en Amazon, pero era generalmente porque la versión de ebook fue bastante mala y entonces se quejan de la maquetación. Pero lo que es el contenido fueron críticas muy elogiosas y funcionó bastante bien. Luego, sobre la nueva novela, bueno, mira, yo soy una persona muy joven, además soy un escritor de verbosidad conocida, es decir, yo he contado prácticamente todo lo que me ha pasado interesante que creía que tenía que contar. Entonces, como novelista necesitas un tiempo, una experiencia. Yo para la siguiente novela pues tendré que viajar a México porque hablo sobre el narcoturismo, tendré que viajar a Colombia, tendré que documentarme a lo mejor pues con más de 100 títulos de bibliografía que me tendré que leer, más de 300 que tendré que documentarme, ir al archivo,
Es decir, es una cosa que lleva bastante tiempo. No sé si te puedo decir 2, 3 años, o a lo mejor incluso 4. Yo, como no tengo ningún editor que me esté dando la tabarra, me tomo el tiempo necesario y lo hago lo mejor que pueda. Me da igual que tardar más que menos. Lo que quiero es dejarlo bien y además disfrutar en el proceso. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto, Santiago. Ya sabes que para Colombia aquí tienes un amigo para tu viaje a Colombia. Bien, Bueno, me gustaría que ya por último contaras a los espectadores si te ves como artista y dónde crees que estás ahora como escritor, en qué punto. bueno, vamos a ver, yo soy un disidente completamente de todo, pero artista, bueno, vamos a ver, artes hay muchas, la música, la pintura, la escultura, la literatura, todos son artes. En tanto en cuanto yo me dedico parcialmente a componer obras literarias, me considero un artista. También en el sentido en que el artista se ve asombrado por su obra, mi obra me trasciende a mí. Por ejemplo, este verano he conocido a 2 chicas que habían leído mis libros y no me conocían a mí, llegaron a mí a través de mis libros. Entonces, cuando tú, por ejemplo, vas a, no sé, a ver el David de Miguel Ángel o vas a ver la Capilla Sixtina, tú no ves a Miguel Ángel. En la Capilla Sixtina o el David le han trascendido a él. Vale, pues esto me ocurre a mí, hombre, salvando las distancias en mucha menor medida, ¿no? Y yo soy un artista en proceso. Pero desde luego que sí que veo que mi obra es más importante que lo que yo hago como persona. Yo soy una persona como tú, como yo, como cualquiera, y sin embargo mi obra sí que tiene una cierta, voy a decir, repercusión, ¿de acuerdo? Entonces sí que, en ese sentido sí que me considero un artista, o por lo menos un artista en ciernes. Muy bien, Santiago. Bueno, la verdad que nos has contado hoy cosas absolutamente sorprendentes. Yo luego voy a subir en mi página web, que he empezado a hacer un pequeño guiñito de un escrito, que voy a empezar a animarme un poquito a escribir, y he hecho un escrito sobre cómo ha influido Occidente a Oriente. Pero bueno, son unos pequeños pinitos de 4 páginas, a ver si poco a poco me voy animando a escribir algo. Y bueno, ¿Va a salir la entrevista en 2 partes o en una? Como tuvimos una pequeña interrupción, quería saber si ibas a hacer o 2 o una parte. se harán 2 partes para los espectadores, se harán 2 partes. Así seguramente los espectadores que estén aquí viéndonos en este momento, esta segunda parte, es porque les ha gustado mucho la primera parte. Así que bueno, vamos ya por 12 minutos, creo que es un tiempo bastante interesante para que los espectadores lo hayan visto con bastante agrado, bastante gusto. Has dicho cosas muy interesantes, la verdad, Santiago, a mí me ha encantado todo lo que has dicho y seguro que a nuestros espectadores también. Y nada más, amigo, desearte como siempre todo lo mejor y nos vemos en otro videoprograma. Hasta pronto. Buena tarde, hasta luego, adiós.